Hola a todos, bienvenidos a Tópico IM, un podcast de Instituto MEC. Mi nombre es Blanca Fernández, soy tanatóloga y el día de hoy nos acompaña el doctor Fernando Peña. Él es oncólogo y vamos a hablar de un tema muy importante y muy interesante para todos a los que estén interesados sobre esta situación que sucede tristemente en todo el mundo, pero pues en el país en el que nos acontece aquí en México. Bienvenido, doctor. Gracias. En primer lugar, un agradecimiento por invitarme a participar en este espacio. No, hombre, al contrario, que haya hecho en su agenda un espacio para acompañarnos. Hablábamos ahorita un poquito atrás de cámaras sobre esta noticia que ha prevalecido en estos últimos días, que las estadísticas mostraban que en México habían bajado, bueno, eso mostraban las estadísticas, habían bajado los índices de cáncer y había subido los índices en cuanto a salud mental, problemas de salud mental. Sí, efectivamente, como mencionas, es un punto muy importante, las dos cosas, ¿no? Y como lo mencionas también, es lo que nos dicen las estadísticas. En nuestro país, desde siempre, y es algo bien sabido, tenemos problemas con cómo se registra la información, ¿no? De gobierno a gobierno, de institución a institución, siempre existe esa variabilidad, de modo que la información puede no ser exacta. Si bien estoy seguro que los problemas de salud mental han ido en aumento y esto es una llamada de atención para todas las instituciones de salud. No es tan probable que los índices de cáncer vayan para abajo, ¿no? Al contrario, yo creo que estos índices, yo creo que la incidencia de las enfermedades oncológicas va en incremento. Claro, ¿cuál es el principal factor que puede llevarnos a padecer esta enfermedad? Depende. O muchas veces la gente, y es algo que platico todos los días con mis pacientes y sus familiares, muchas veces la gente piensa que cáncer es una sola enfermedad y no es así. Realmente hablar de cáncer es hablar de un grupo de enfermedades. Decir cáncer realmente es como decir infección. Hay infecciones por virus, por bacterias, por parásitos, por hongos, por priones, y una misma bacteria te puede infectar en el cerebro, en los pulmones, en el intestino, en la piel, en los huesos, etc. Entonces, cáncer son más de 180 enfermedades y cada una de ellas tiene sus particularidades. Por ejemplo, si nos vamos a hablar de los casos o del tipo de cáncer más frecuente, siempre en todo el mundo vamos a tener tres primordiales, ¿no? Cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata. Evidentemente, pues uno dirigido hacia hombres, otro hacia mujeres, pulmón en los dos. Después de ahí podemos hablar de colon, colorecto, estómago, vejiga, etcétera, melanomas. Y cada uno de ellos, como mencionaba, tiene sus principales factores de riesgo. Por ejemplo, si hablamos de pulmón, evidentemente el tabaquismo está considerado perfectamente y ampliamente aceptado desde hace décadas como el factor más claro para incrementar la incidencia de cáncer de pulmón. Sin embargo, algo que sucede mucho en nuestro país, en otras partes del mundo y particularmente en nuestra ciudad es la contaminación ambiental. Sí. Esto también representa un factor de riesgo muy importante. De esta forma, de este modo, cada tipo de cáncer tiene también sus propios factores de riesgo que pueden incrementar o incluso disminuir o ayudar a atenuar la probabilidad de padecerlo. Ok, ¿quién lo padece más? ¿O no hay como tal algo que lo determine si entre es hombres o mujeres? Depende del tipo de cáncer. Evidentemente, pues cáncer de mama es muchísimo más frecuente en mujeres. El Mujeres. cáncer de ovario es propio de las mujeres biológicamente hablando. Cáncer de próstata es el ejemplo más hacia los hombres. Y sí hay pequeñas diferencias entre la incidencia, por ejemplo, de cáncer de pulmón. De forma clásica es más común en hombres, igual que el de colorecto. Depende más bien la variabilidad de los hábitos asociados, ¿no? Hasta hace un par de décadas era muchísimo más común el tabaquismo en hombres que en mujeres, pero en nuestro país, particularmente en zonas rurales, era muchísimo más la exposición a biomasa, a humo de leña en mujeres que en hombres. Okay. Entonces la incidencia va muy a la par, no hay una diferencia pues muy clara entre hombres y mujeres. Sin embargo, sí ciertos tipos de cáncer se presentan más en un sexo que en otro. Desde la parte tanatológica, cuando reciben las personas un diagnóstico y el hecho de escuchar la palabra cáncer, lo ligan inmediatamente a muerte. Sí. ¿Es así? Sí, sí, es así.
En mi consulta es algo que veo todos los días y es algo que se presenta independientemente de la clase social, del estatus económico, de la educación, desde el obrero hasta la persona con doctorado van a presentar un shock. Ujú, Escuchar la palabra cáncer todavía sigue siendo un tabú. Yo les digo mucho que nos acordemos de cómo era en los noventas. Bueno, tú estás más joven que yo, pero a mí sí me tocó todavía en los noventas escuchar, no sé, que el tío Juan tuvo un infarto. Y eso era sinónimo del tío Juan se va a morir ujú. porque se infartó, ¿no? A finales de los 90 se empezaron a crear medicamentos más poderosos, se empezaron a establecer estrategias para abrir nuevamente los vasos sanguíneos que se cierran cuando hay un infarto, de modo que la mortalidad por infarto bajó bastante, ¿no? Escuchar hoy la palabra infarto pues ya no tiene el mismo peso que tenía en el 95 o en el 96. El tío Juan ahí anda y lleva 3 infartos y ya le abrieron 2, 3 vasos sanguíneos, ¿no? Con cáncer sucede igual. Desde hace décadas que conocemos la enfermedad y de forma clásica los tratamientos eran agresivos y el pronóstico pues era malo, ¿no? En la última década hemos avanzado muchísimo, hemos dado pasos muy gigantes en cuanto a los tratamientos, ya no tanto de quimioterapias, que las seguimos usando en muchos de los escenarios y siguen funcionando, pero también tenemos terapias target, tenemos inmunoterapias que han venido a cambiar el pronóstico de la enfermedad. De modo que si bien al día de hoy, 2026, sigue siendo un tabú escuchar la palabra cáncer, esto es algo que va evolucionando y que seguramente en los siguientes 10 a 20 años va a cambiar. Así como ya no escuchamos o ya no tenemos tanto impacto al escuchar la palabra infarto, yo creo que en un par de décadas esto también va a cambiar para el cáncer. Regresando a la pregunta, es innegable, sí, todavía al día de hoy, que al escuchar la palabra, al escuchar el diagnóstico propio o de un familiar, todavía sintamos ese impacto y generalmente el recibir el diagnóstico de cáncer se interpreta como un duelo. Ujú. ¿Qué es un duelo? Pues bueno, quienes siguen este programa seguramente tienen un poquito más de información, pero siempre vale la pena recordar que un duelo es el proceso normal que se vive cuando enfrentamos una pérdida o anticipamos que vamos a tener una pérdida. Entonces, escuchar un diagnóstico que seguramente asociamos de forma inconsciente por todo lo que hemos vivido con muerte, con enfermedad, con discapacidad, con mala calidad de vida, inicia este proceso de duelo. Sí sigue siendo un impacto muy fuerte todavía el día de hoy. Hay personas que ante esta noticia tienden a, independientemente de el diagnóstico y la etapa o avance, a negarse al tratamiento por esta idea de, pues si ya me voy a morir, mejor no hago ningún tratamiento. Claro, por supuesto que sí. Eso es algo que desgraciadamente todavía sucede, pero tenemos estrategias para buscar la forma en la que expresar o ayudarlos a identificar cómo es la situación en realidad. Ya no estamos en los 80s, cuando el tener este diagnóstico, por ejemplo, el tener un diagnóstico de una enfermedad oncológica en etapa 4, que fue como se crearon estas etapas, era sinónimo de en 6 meses, hagas lo que hagas o no hagas absolutamente nada, pues ya no vas a estar en este mundo, ¿no? Ujú. Actualmente yo tengo pacientes que tienen años en etapa 4 que han recibido tratamientos. Tengo una paciente que lleva un par de años con un diagnóstico de cáncer de pulmón y ella se va a escalar cada fin de semana a la Huasteca. O sea, yo no podría hacer eso. Su calidad de vida, su capacidad física es muy buena y el diagnóstico, si bien ahí está, enfermedad 4 es una enfermedad extendida, la etapa 4 es una enfermedad que al día de hoy se sigue considerando incurable, sin embargo ya no representa esa misma discapacidad, ya no representa ese mismo riesgo de muerte inminente. Ujú. ¿Qué se puede considerar eh, cuando se tipifica una enfermedad como terminal? Ok, una enfermedad como terminal al día de hoy se considera aquella enfermedad en la que el pronóstico, hagamos lo que hagamos, el paciente va a fallecer pues en los siguientes 3 meses. Ya ni siquiera consideramos de forma clásica en los siguientes 6 meses. Muchas enfermedades, por ejemplo la enfermedad renal crónica en estadio 5, se sigue considerando una enfermedad terminal. No obstante, en la enfermedad oncológica y en muchas otras de las enfermedades de distintos campos de la medicina, los tratamientos quitan ese concepto ya, ¿no? Evidentemente, si tenemos un cáncer avanzado al cual no le damos un tratamiento, el paciente va a fallecer, Ujú. porque esa es la historia natural de la enfermedad.
Sin embargo, los tratamientos sí nos ayudan a prolongar la cantidad de vida, que ese no es el objetivo primario. El objetivo primario es mejorar la calidad de vida siempre. Y de forma secundaria, afortunadamente los avances nos permiten no solamente que el paciente viva mejor, sino que viva mejor por más tiempo. Claro. ¿Qué lo lleva, va un poquito con su historia, conociendo su historia, qué lo lleva a estudiar y a dedicarse a la parte de medicina, pero de oncología? ¿Qué lo motiva o cuál es Yo creo su... que oncología es la mejor especialidad, porque en el momento actual es la punta de lanza, ¿no? Es donde más avances tenemos y al tener más avances tenemos más posibilidad de ayudar a más personas. Si bien, por ejemplo, comentábamos a finales de los 90, probablemente la punta de lanza de la medicina era la cardiología con el intervencionismo y los nuevos medicamentos, stents y demás, yo creo que actualmente y en las siguientes décadas, y yo creo que ese fue el principal motivante a que me fuera por esta especialidad, también soy internista, pero oncología es mi subespecialidad, es precisamente eso, al tener este empuje de la medicina, este empuje de la ciencia en esta área, tenemos más oportunidad de ayudar a las personas que antes no podíamos ayudar. ¿Cuál es el caso que más le ha marcado en estos años de carrera? Pues bueno, realmente son muchos, muchos los casos. Eh, um, Probablemente convenga más hablar de los casos que no buscan como el tratamiento de primera instancia, ¿no? Que es donde podemos enfocar más el apoyo hacia la familia. Tuve el caso hace un par de años de un paciente el cual lo diagnosticaron con una enfermedad oncológica terminal. Era específicamente un cáncer de testículo, el cual estaba metastásico a cerebro, ¿no? Es una enfermedad muy grave, es algo que puede efectivamente matar a los pacientes actualmente. Si nos vamos atrás en el tiempo, hasta antes de que se crearan los medicamentos basados en platino, estamos hablando de tal vez 4 o 5 décadas de distancia, no estamos tan lejos. Prácticamente el 100% de los pacientes fallecían por esta enfermedad. Es una enfermedad que a veces tarda en detectarse, que se expande muy rápidamente, que no responde a muchos medicamentos, pero de la noche a la mañana se empezaron a vender los platinos, se empezaron a utilizar con éxito en los pacientes y de prácticamente el 99.9% de pacientes que fallecían antes de crear estos medicamentos, de la noche a la mañana, de un día para otro, los tratamientos cambiaron ese porcentaje. De modo que actualmente incluso con enfermedades avanzadas, metastásicas a cerebro, metastásicas a pulmones, pacientes que están desgastados, que han perdido peso, que están débiles, que están frágiles por otras entidades, podemos curar a la mayoría de estos pacientes. Es de esos casos en donde la quimioterapia puede efectivamente hacer un cambio total en el pronóstico del paciente. Más del 90% de los pacientes, incluso en etapas avanzadas, se curan. ¿Ok? No obstante, el desconocimiento persiste, ¿no? Entonces, el caso que tuve era de un hombre joven. Él tenía 38 años, padre de 2 hijos pequeños, pues por la edad. Si mal no recuerdo, pues los dos eran menores de 8 años. Entonces, en él diagnosticamos esta enfermedad metastásica a cerebro y a pesar de que estaba avanzada y que sabemos que podemos interferir mucho con la evolución de la enfermedad y ayudar al paciente, el paciente eligió no tratarse. ¿Okay? Esto es algo que se vuelve limítrofe en la medicina, en la tanatología, en la ética, porque por un lado tenemos que respetar el deseo del paciente. Si el paciente dice hasta aquí, por supuesto que tenemos que detenernos. Nadie los va a obligar absolutamente a nada. Pero sí hay maneras en las que podemos tener una comunicación con la familia, presentar estadísticas, presentar posibles efectos secundarios, así como este paciente que te digo que tenía menos de 40 años, yo he tenido pacientes con ese mismo tipo de cáncer de más de 70 años que aguantan perfectamente los tratamientos con efectos secundarios mínimos que podemos sacar adelante y que podemos ofrecerles un pronóstico de vida. Entonces, ahí en este caso, si bien científicamente hablando no tiene como mucho impacto en el cómo me marca,
la posibilidad de haber ayudado al paciente y la posibilidad de los factores contribuyentes al desenlace, eso me marca y es algo que tomo en cuenta siempre cuando tengo un paciente. Involucrar a la familia es muy importante, dejar en claro cuáles son los objetivos de los tratamientos, los posibles efectos secundarios y el que esperamos es algo que tengo muy, muy presente en todas mis consultas. Claro. Y hablaba ahorita de algo bien importante. La mala información, la ignorancia de pronto al transmitir cierta información y ahorita con redes sociales que todos se sienten especialistas en todos los temas, he visto yo mucho esta difusión de la quimioterapia es mala. La quimioterapia, lejos de ayudarte, te va a envenenar o te va a matar. Y muchas personas, tristemente, creen esta situación. Así es. Sí, la quimioterapia es un arma, ¿ok? Y es un arma que bien utilizada mejora el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes, pero como toda arma, si es mal utilizada, si se usa en manos equivocadas o si no se le da el empleo que debe utilizarse, puede ser peligrosa y puede resultar en detrimento de las personas. Algo que mencionas es bien común, ¿no? Una vez que alguien cerca tiene cáncer, todos se vuelven expertos y todos quieren aportar y todos quieren opinar acerca de lo que está pasando. Yo le digo mucho a mis pacientes y a sus familiares que si al carro le falla algo, yo no me voy a poner a buscar en Google videos a ver de cómo lo arreglo y estoy seguro que nadie en su sano juicio hace eso. Bueno, debe haber alguno que otro valiente, pero generalmente pues le hablamos al mecánico, ¿no? Lo llevamos al taller para que alguien experto en esto opine y lo arregle. En el cáncer, no. Eso es algo muy, muy frecuente, ¿no? Siempre vamos a tener el remedio de la tía que nos dice que mezclemos sábila con miel y tequila, o el de la abuelita que se curó con el veneno del escorpión y un sinfín de cosas, ¿no? Yo tengo un listado de más de 500 cosas que me han dicho los pacientes a través del tiempo. Entonces, si bien hay algunas cosas que ayudan, yo no estoy en contra de la medicina complementaria o de la medicina alternativa, porque sí nos pueden ayudar en ciertas cosas. Evidentemente, lo que sabemos que va a funcionar es una apuesta más segura de algo que quizás pueda o no funcionar, porque ahora sí que lo que estamos apostando es la vida y nada más tenemos una oportunidad. Si nos equivocamos, si no hacemos lo correcto, si nos tardamos en hacer lo que se necesita, pues el desenlace puede ser fatal. ¿Es caro? Depende. ¿El tratamiento? Depende. En definitiva, depende cómo se define caro, ¿verdad? Lo que puede ser caro para una persona, para otra persona lo puede pagar sin ningún problema. Evidentemente, las quimioterapias, como son medicamentos más antiguos, tienden a tener menor costo que los medicamentos más nuevos, como las terapias target o las inmunoterapias. Sí hay una gran variabilidad de costos, pero algo que yo les comento siempre en la consulta es que no hay paciente que se quede sin tratamiento. Si bien no todos los tratamientos van a ser accesibles para todos los estratos sociales o estratos económicos, hay muchísimas fundaciones. El gobierno de Nuevo León, por ejemplo, descubre tratamiento con cáncer de mama a todas las nacidas en Nuevo León. Las instituciones de salud como el Seguro Social, ISSSTE, Secretaría de Salud, tienen sus programas que están bien presupuestados y bien estructurados para administrar ciertos tipos de medicamentos, ¿no? Pero sí, en definitiva, hay medicamentos que son muy accesibles y que podemos considerar pagables por la mayoría de las personas, y hay medicamentos cuyos costos son prohibitivos y no seguro de gastos médicos. Perfecto. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte para ir con nuestro patrocinador y regresamos con el doctor Fernando Peña para hablar. Él es oncólogo y para hablar sobre el cáncer y todo lo que se desarrolla a partir de este diagnóstico. Regresamos. La mayoría de las personas nos hacemos las mismas preguntas al adquirir un servicio a previsión en alguna funeraria. Que si es de mala suerte, que si atraemos algo, y es complicado tomar una decisión de este tipo. Es por eso que Valle de la Paz es consciente que prevenir es brindar tranquilidad en los momentos más difíciles, como planificación financiera al realizar pagos con antelación, pagos flexibles que generan un gran ahorro, alivio emocional al reducir estrés para el gestor y sus seres queridos, asesoramiento de acuerdo con el tipo de despedida, facilitar el proceso administrativo al momento, evitando la demora,
y además cuenta con la garantía de ofrecer un contrato a perpetuidad, los cuales son 100% transferibles en una emergencia familiar. Para su tranquilidad, Valle de la Paz está a su disposición las 24 horas, 7 días a la semana para acompañarte. Valle de la Paz, humanidad, prestigio y trascendencia. Regresamos a Tópico IM, un podcast de Instituto MEC. Mi nombre es Blanca Fernández y estoy con el doctor Fernando Peña para continuar con esta interesante plática. ¿Qué recomienda a los pacientes que acuden con esta incertidumbre y este miedo de pronto de recibir la noticia del diagnóstico de un cáncer? Yo siempre les digo que la información es poder. Evidentemente, conocer algo nos asusta, ¿no? Tanto si va a salir positivo o si va a salir negativo, esa incertidumbre siempre causa ansiedad. Es muy importante reconocer lo que estamos sintiendo, porque lo que nos daña o lo que nos afecta no es lo que sucede, no está en el mundo. Lo que nos puede dañar o lo que nos puede afectar es lo que dejamos entrar del mundo hacia nosotros, ¿no? Entonces, en primer lugar, reconocer esta ansiedad es el primer paso a dar hacia adelante, ¿no? Les platicaba que la información es poder. El saber qué tenemos nos permite actuar en consecuencia. Sin mucha rareza, es relativamente frecuente que encuentre en mi consulta casos de cáncer heredofamiliar, ¿no? Si bien la mayor parte de los tipos de cáncer, que esta también es una duda muy frecuente, a mi abuelito le dio cáncer o a la tía y a la prima le dio cáncer, ¿me va a dar cáncer a mí? Pues probablemente no. Estamos hablando que entre el 85 y el 90% de los cánceres se consideran esporádicos. ¿Qué significa esto? Que no tienen un patrón claro de herencia. Sin embargo, esto del otro lado de la moneda nos dice que 1 de cada 10 en promedio son cánceres que sí tienen una posible relación con la familia. Y esto nos lleva a ciertos diagnósticos moleculares, ¿no? En el momento actual podemos, mediante una muestra de sangre, detectar si una persona tiene mayor riesgo que el resto de la población de padecer tal o cual tipo de cáncer que tiene un patrón hereditario. Esto generalmente no lo hacemos en todos los pacientes, lo hacemos cuando hay algunos antecedentes claros, directos, o cuando se sale del patrón. Estamos hablando que la edad promedio de cáncer de mama, si bien es variable de región en región, va de los 55 a los 65 años el pico de incidencia máxima. Tengo pacientes menores de 30 años con un cáncer de mama. Eso sale totalmente de la normalidad y son pacientes en quienes tenemos que sospechar que puede existir algún gen alterado que lo predisponga, ¿no? En el caso de que se detecte este gen, por ejemplo, podemos hacerle estudios a los hermanos, a los hijos en caso de que los tengan, a los papás en caso de que los presenten y todavía estén vivos. ¿Para qué? Para que al saber esta información podamos establecer estrategias de prevención que disminuyan el riesgo de padecer esta enfermedad y pues, todas las consecuencias que con ella suceden. Cuando es un niño, un menor, un bebé que de nacimiento comienza a presentar síntomas y viene este diagnóstico, ¿cómo explicárselo a la familia? Eso es de lo más difícil, ¿no? Si bien es una especialidad totalmente distinta, como oncólogo, mi fuerte o el grupo fuerte de población en donde atiendo pacientes son adultos. Existe el oncopediatra, ¿no? El oncopediatra es un pediatra que se subespecializó en oncología porque son totalmente distintos. Platicamos que el cáncer es un tipo de enfermedad o un tipo de patología, pero hay muchos tipos de cánceres y son distintos los que se presentan en niños que los que se presentan en adultos. No obstante, el tener el diagnóstico de una enfermedad así de peligrosa, así de catastrófica en un menor de edad, incluso en bebés, es de los temas más difíciles a abordar con una familia, ¿no? Generalmente este tipo de patologías también tienen mucho que ver con las cuestiones genéticas.
En algunos casos también con contaminantes ambientales, algunos fármacos a los que pudo haber estado expuesta la mamá, son cosas que pueden incrementar la incidencia de cánceres en menores. Es un factor muy complejo, es un factor que evidentemente no podemos hacer solos como oncólogos o como oncopediatras en el caso. Y yo creo que aplica el mismo principio tanto en un niño como en un adulto joven como en un adulto mayor, ¿no? La enfermedad sigue siendo peligrosa, sigue siendo impactante, sigue siendo importante de forma independiente a la edad. Y esto nos hace recapitular en el cómo vamos a abordar esto con la familia. Ujú. No podemos quedarnos solos. Yo siempre les digo a mis pacientes que tenemos tres pilares. Así como si tuviéramos una mesa que nada más tiene tres patas, son tres pilares que no podemos dejar nunca, ¿no? Uno de ellos es evidentemente el tratamiento oncológico. Si no queremos tratamiento oncológico, pues ahora sí que difícilmente voy a poder aportar algo en el caso. Otro de ellos es el apoyo nutricional y el tercero de ellos, que probablemente sea de lo más impactante en la calidad de vida, es el apoyo psicológico. Siempre es conveniente tener un acompañamiento por tanatología, por psicología, por psicooncología, porque somos seres pensantes. Ujú. No somos máquinas, no somos vehículos o computadoras a los cuales se les descompuso algo y se lo cambiamos o se lo arreglamos, sino que somos un ente pensante con emociones, con pensamientos, con sentimientos que se tienen que abordar de forma integral. Ujú. Entonces, yo siempre trato de armar un equipo en el cual cada especialista aporte desde su expertise, desde donde es experto, para que el desenlace o la evolución del cuadro sea lo mejor posible. ¿Hay momentos en los que hay abandono por parte de la familia? Sí, sí existe. Afortunadamente no es tan común como uno podría pensar. Generalmente cuando se presenta un diagnóstico así de catastrófico, la familia sí tiende a responder, pero sí he visto casos en los que la familia pues trata o busca la forma de disminuir el esfuerzo terapéutico, ¿no? Esto es más común en pacientes que son mayores de edad o que no tienen familiares directos, pero sí existen casos. En ese caso, ¿cómo se aborda para que la persona no tenga esta idea de no continuar con el tratamiento? Es de lo más complejo y evidentemente es algo que requiere un abordaje interdisciplinario, ¿no? En instituciones, por ejemplo, tuve oportunidad de hacer la residencia de medicina interna en el ISSSTE. Allí en medicina interna es muchísimo más común ver casos de abandono, ¿no? Enfermedades que puedan resultar en consecuencias incapacitantes, como por ejemplo un evento vascular cerebral, lo que comúnmente se conoce como una embolia o como Ujú. un derrame. Ujú. Los pacientes pueden quedar limitados de sus capacidades físicas, también de sus capacidades mentales, y ahí es donde sí es más frecuente que exista ese abandono de la familia o ese desentendimiento de la familia. En estas instituciones siempre se tiene también el abordaje por parte de trabajo social. Este es un punto muy importante cuando identificamos una situación de esta magnitud, porque evidentemente es una enfermedad que requiere el apoyo de todos los miembros de la familia para poder tratar de sacarla adelante. Claro. ¿Cómo maneja usted tanto caso que debe ser también desgastante para la parte personal y humana de Fernando? ¿Cómo lo maneja? ¿Cómo gestiona esas emociones que se pueden producir? Es difícil y no siempre se puede. Nosotros en la residencia de oncología, desconozco si sea así en el resto de las residencias del país, pero al menos en el hospital universitario, que yo creo que es de las cosas más importantes de esa sede, llevamos apoyo por parte de un departamento que es el de psicooncología. Este departamento, si bien nos enseña estrategias acerca de cómo lidiar con esta parte emocional de los pacientes y de las familias, también nos enseñan estrategias acerca de cómo lidiar con esto para nosotros. Aún así, y aún con toda la experiencia y conocimiento del mundo, hay ocasiones en las que no es posible. Es difícil y caemos de pronto, o muchos médicos o incluso profesionales de la salud, terapeutas, caemos en este error de al creer que no podemos o no querer gestionar estas emociones, a comenzar a tener cierta
frialdad o indiferencia ante los pacientes. Entonces, he visto muchos casos de pacientes que me dicen, es que el médico de pronto es como si yo fuera un número más o un caso más y no ve todo lo que nos ha platicado, lo importante que es en un diagnóstico, pues ver todo la persona y las personas, la red de apoyo que va a funcionar a partir de este diagnóstico. Claro, vaya, cada médico es distinto, ¿no? Y no es mi papel ponerme a criticar tal o cual manejo porque pues sinceramente no los conozco, no he estado yo en la consulta con un oncólogo como paciente, entonces difícilmente podría estar en posición de opinar respecto a qué está bien y qué está mal. No obstante, sí creo que lo mejor es obtener un abordaje o proporcionar un abordaje integral, ¿no? El aspecto emocional, el aspecto sentimental, el aspecto de apoyo a la familia es algo muy importante, muchas veces no en cómo se desarrolla la enfermedad. Si el paciente se va a curar y está feliz o está triste, pues probablemente se va a curar, ¿no? Pero regresamos al objetivo. No todo es la curación de la enfermedad, no todo es prolongar la vida. Lo más importante y algo que siempre menciono es la calidad de vida, el cómo se sienten las personas. Yo creo que eso sí es lo más importante y lo más primordial en todos estos casos, particularmente en los oncológicos. Un aspecto muy importante es la sobrecarga de trabajo. Hay médicos de todas las especialidades que están sobrecargados de trabajo en las instituciones, eso es algo que sucede todos los días y evidentemente muchas veces no es porque el médico no quiera, sino porque no tiene el tiempo. Hay instituciones donde les dan 6 minutos de consulta con cada paciente. ¿De qué forma van a poder abordar todas estas cuestiones que son muy importantes? Claro. ¿Cuál es para todas las personas que estén sospechando o que ya tengan un diagnóstico y no saben qué hacer ante esta de pronto negación en la que puedan estar o incertidumbre o de pronto no saber qué hacer? ¿Cuál es el primer paso una vez que, o el paso a seguir si yo sospecho que hay algo irregular en mi cuerpo o ya me dijeron que es probable que tenga cáncer? El primer paso evidentemente es acudir con un profesional. Y no nada más en la medicina. Regresamos al ejemplo del carro. Si a mi carro le empieza a sonar algo, le empieza a salir humo, pues no lo voy a dejar a ver si se quita solo. Lo voy a llevar a que lo revisen a ver qué está pasando. Y ese retraso en la atención sucede no solamente en nuestro país. En nuestro país es muy crítico, pero sucede en todo el mundo. Y es algo que se trata en cada foro, en cada congreso de oncología, ese retraso de la atención. Muchos pacientes piensan que algo que estén sintiendo, y no nada más en el aspecto de cáncer. Tengo pacientes que han llegado con un infarto o con una insuficiencia cardíaca y que les duele el pecho o sienten opresión o les falta el aire desde hace 3 o 4 años y nunca los ha visto un médico al respecto. Evidentemente, en el lado oncológico, que es lo que más frecuentemente veo, hay pacientes que llegan y han tenido sangrado a través de las evacuaciones o a través de la orina desde hace 6 u 8 meses y pensaban que era una infección o que se les iba a quitar solito. Entonces, siempre que pensemos que hay algo mal, hay que obtener una opinión profesional. Si el profesional nos dice todo está bien, estos estudios te marcan que están bien, pues ya, todos tranquilos, ¿no? Sin embargo, si hay algo que detectar, si hay algo que está mal, la forma más eficiente de identificarlo es yendo con quien está entrenado para identificarlo. Y una vez que nos acudo con el especialista, hay mucho temor de pronto también en no quiero ir porque me van a decir lo que tengo, cuando debería ser lo contrario, Sí, ¿no? claro. Una vez que ya me dicen es cáncer, ¿qué es lo más recomendable? Obviamente cada cáncer y cada persona es distinta y como decía, cada situación de la persona socioeconómico, cultural y demás pues es diferente, pero ¿cuál sería lo más recomendable o lo más común que la persona debería realizar? De entrada, entender que el problema ahí está y no se va a ir. Si lo atendemos o no lo atendemos, el problema va a seguir ahí y si no lo atendemos, se va a hacer peor.
Entonces, el entender esa situación, el aceptar que tenemos el problema ahí y que no se va a mover y que seguramente se va a hacer peor, yo creo que ese es el primer paso. Ante un diagnóstico como este, platicamos hace rato que se vive un duelo. ¿Ok? Y el duelo tiene diferentes etapas, a veces varían en el orden en que se presentan, como tanatóloga pues es probablemente mucho más experta que yo en estos aspectos, pero generalmente la primera etapa es la negación. El no, no es cierto, el no, el estudio está equivocado, el no, seguramente se confundieron de paciente o de muestras o de cualquier cosa. Se vale. El primer punto aquí es entender que estamos viviendo esa situación, tengamos o no tengamos el diagnóstico, porque ya nos dijeron que estamos teniendo esta enfermedad. Y al escuchar esto, nuestro cerebro entra automáticamente en ese proceso de duelo. Se vale sentir esa negación. Lo que no se vale es quedarnos ahí. Ya. Si pensamos que está mal el diagnóstico, perfecto, obtén una segunda, tercera, cuarta, quinta opinión. Si piensas que el estudio está mal, pues ve a otro lado y repite el estudio. No te quedes solamente con la idea de que no, eso está mal, yo me siento bien o lo que siento es mínimo, se me va a pasar solito, porque muy seguramente si es algo malo, se va a hacer peor. Ujú. Ya en otro tema, pero muy de la mano, estamos en México actualmente viviendo la posibilidad de que se apruebe la ley Trasciende. Usted como médico, ¿qué opina de esta posibilidad que llegue a aprobarse y que sea una ley ya en México? Bueno, evidentemente nos estamos metiendo en temas un poquito escabrosos, ¿no? La autorización de leyes o la aprobación de leyes en el país lleva un proceso bastante complejo en el cual se ven ciertos intereses que muchas veces no son los que se deberían enfocar en cada uno de los aspectos. Hay intereses políticos, siempre va a haber intereses económicos también de la mano, entonces siempre tenemos que tener en cuenta el aspecto de lo que se gana y lo que se pierde con cada autorización de las leyes. Y recordar que las posibilidades que se abren o las obligaciones que se adquieren con cada una de las leyes muchas veces no aplican a todos los escenarios. Entonces, si bien este proyecto de ley propone escenarios nuevos en los cuales se va a tener que discutir no solamente en los aspectos legales, sino en los aspectos éticos y morales en sus foros correspondientes, es un avance. ¿Ok? Y cada uno de los avances se tiene que tomar como tal. Hay avances buenos, hay avances malos, pero todos los avances nos sacan de donde estábamos y nos permiten esa posibilidad de trascender hacia otros escenarios. Es un tema muy debatido y muy polémico, porque sí, muchos intereses y también muchos intereses religiosos, en donde Sí. de pronto vemos a la persona en muy mal estado y como lo menciona la persona que lo está ahorita pues poniendo en la mesa, ¿no? de votación. Esta de pronto negativa de la sociedad y de la familia de decir, no, no, no debes morir, aunque lo desees, no. Aunque para ella no sea una vida digna, es no. ¿Hasta qué? Hasta que probablemente no tengas esta calidad de vida y entonces, y aún así, no tienes que esperar a que tus creencias, cualquiera que sea, pues te indiquen o te den este permiso. Sin embargo, pues desde el tema tanatológico, por ejemplo, es este temor a morir, este temor Sí. que sigue siendo en México bastante, sigue siendo un tabú, a pesar de que festejamos la muerte, sigue siendo un tabú y este temor a la enfermedad y a la muerte, a decir, tengo un diagnóstico y prefiero sentarme a esperar a la muerte antes que hacer algo por el temor a lo que puede venir después, o el Sí, temor a claro. este diagnóstico. Es correcto. Sí, vivimos en un país mayoritariamente católico, eso pues todo el mundo lo conoce, y la religión católica tiene sus puntos buenos y sus puntos no tan buenos o discutibles, ¿no? Existen otras religiones, otras creencias, otros grados de espiritualidad, pero en general yo creo que incluso las religiones de índole cristiana y la espiritualidad que todas ellas evocan, se busca mucho preservar la vida, ¿no? Eso es algo que hemos escuchado desde las cuestiones que tienen que ver con
temas de eutanasia hasta con cuestiones del aborto, y eso pues, nos podemos poner a platicar durante 20 horas al respecto. Sin embargo, el punto culmen o de dónde parte el eje hacia todos estos temas es la ansiedad que genera morir. Eso es algo que como seres humanos, sea cual sea nuestra creencia, sea cual sea nuestro nivel de educación socioeconómico, de estrato social, todos tenemos esa ansiedad porque es parte de la vida. Y es algo que como seres humanos muchas veces no terminamos de entender. Lo único que tenemos seguro es que en algún momento tú, yo y todos los que nos están escuchando nos vamos a morir. ¿Ok? ¿Cuándo? Pues ojalá que dentro de mucho tiempo, pero es lo único que tenemos seguro. Y en eso es algo que no podemos incidir. Hagamos lo que hagamos o dejemos de hacer lo que sea, va a suceder en algún momento. En donde sí podemos incidir es en la calidad de vida en toda la vida y primordialmente en esas últimas etapas, lo que los tanatólogos precisamente hablan como el bien morir, ¿no? Todas estas situaciones que muchas veces se confunde el concepto de cuidados paliativos con abandono de paciente, lo cual es totalmente erróneo, sino que podemos enfocar los esfuerzos en controlar el dolor, que el paciente no tenga síntomas molestos como falta de aire, que esté lo más funcional posible. Yo creo que esto es algo que se acepta de forma transversal en prácticamente todas las religiones. De modo que todas estas intervenciones que nos ayudan a mejorar esta calidad de vida, pues nos permiten eso, un bien morir. Ya cuando no hay algo más que podamos ofrecer, pues mejorar tanto como podamos la condición en estas últimas etapas. Claro que sí. ¿Qué mensaje le daría a las personas y las familias que están acompañando a una persona que tiene un diagnóstico en este momento de cáncer? Que lo más importante es precisamente eso, acompañar. Hace unas semanas me invitaron a la Universidad de Monterrey, a la UDEM, a dar precisamente una plática a este aspecto, ¿no? Acompañar o el aspecto del acompañamiento del paciente es el eje más importante en torno al cual puede girar la familia cuando tenemos el diagnóstico. Cuando enfrentamos un diagnóstico de esta magnitud, entramos en un proceso de duelo, eso ya lo platicamos, ¿no? Y el vivir o el atravesar el proceso de duelo solos es mucho más complejo y desgastante y seguramente va a repercutir en escenarios y en resultados peores que si estamos acompañados de nuestra familia o de la gente que consideramos nuestra familia, porque no necesariamente tiene que ser biológica. Como familia es muy importante estar ahí. Y aunque suena algo tan sencillo, es probablemente muy complicado y muy complejo de hacer. Comentarios como el todo va a estar bien, generalmente no tienen lugar en estos escenarios. El paciente ya sabe que la enfermedad no va a ser fácil. El échale ganas. Sí, el échale ganas, el siéntete mejor. O sea, si me quisiera sentir mejor y si dependiera solamente de lo que quiero, pues ya lo hubiera hecho, ¿no? Como familia, el acompañar, el hacerle saber al paciente que estamos ahí, tanto en los buenos ratos como en los ratos malos, que pase lo que pase, que tenga dolor, que no se sienta bien, que no pueda moverse, ahí vamos a estar. Eso es algo que como seres humanos, pues todos queremos, ¿no? El sentirnos acompañados, el saber que no estamos solos. Claro, y muchas veces la familia no comprende que como familia también viven un proceso de duelo anticipado a también tenemos esta creencia de va a morir. Sí. O voy viendo decaimiento y es ya se va a morir. Y entonces en lugar de afrontar también la situación con un acompañamiento especializado, muchas veces no le hago caso a las emociones a las cuales muchas veces no reconozco, malinterpreto como enojo y reacciono desde un enojo, desde una ira, al no saber comprender qué es lo que está sucediendo. Entonces también como familiares están viviendo un proceso de duelo, también requieren de un acompañamiento, sobre todo cuando hay un desgaste emocional, cuando la enfermedad ha sido muy larga, sí. Pues también es importante que consideren esta posibilidad de también solicitar un apoyo tanatológico, terapéutico, psicológico y también la información, el poder preguntarle al médico qué sigue, cuál es el panorama, esto que está viviendo es normal o no, estos miedos que como familia pueden estar enfrentando. Claro.
Sí, son aspectos muy importantes que muchas veces se dejan de lado por el mismo miedo, por la Ujú, misma ansiedad que la familia puede llegar a sentir. El no saber qué va a suceder es terrible y no solamente en esta enfermedad, en prácticamente cualquier escenario de la vida. La incertidumbre nos genera ansiedad. Sin embargo, en oncología sí podemos adelantarnos mucho. Hemos estudiado mucho, muchos casos a través del tiempo en diferentes partes del mundo, de modo que ya conocemos en esta enfermedad lo que se denomina historia natural de la enfermedad, ok. es decir, el cómo la enfermedad va a ir avanzando. Y si bien hay vertientes y hay excepciones, el grueso de los pacientes se van a comportar de una forma más o menos parecida al resto de los seres humanos, porque pues, son seres humanos, ¿no? Ujú. Entonces, el conocer tiempos, el aprender a identificar síntomas, el determinar qué sí es normal, qué cosa me debe alarmar, ayuda a disminuir esos niveles de ansiedad. Eso no es trabajo exclusivamente del médico y yo creo que ningún médico lo puede hacer por sí solo. Yo estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que tener un equipo armado donde haya especialistas en psicología, que haya especialistas en tanatología, involucrar muchas veces el tema de los cuidadores, que no hemos platicado absolutamente nada de eso, Ujú, nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente tanto en el momento en donde se diagnostica como durante su tratamiento, porque los ujú. tratamientos son pesados, ¿verdad? Sí. E igualmente hacia las etapas finales de su vida. Como médico y en este tipo de diagnóstico, justo lo que mencionaba, los cuidadores, que generalmente siempre es solamente un familiar, o es la La hija menor. esposa, la hija menor, la esposa, a quien si hay 10 hermanos, pues solamente Sí, los que no a trabajan la que no se o casó. la que no se casó, y que viene también a traer problemas familiares, Muy fuertes. agregándole a la situación ya de salud que está viviendo el paciente. Claro, sí, el tema del cuidador pues es otra cosa que yo creo que vale la pena si no lo han abordado, que se aborde porque es yo creo que el familiar o el personal, porque en otros países es un trabajo muy común, más abandonado de todos. Sí. A quien nadie le presta atención, a quien todo el mundo asume que porque está sano y porque no se casó y porque no tiene hijos, pues la tía Juanita va a estar ahí toda la vida para cuidar a su mamá o a su papá, porque pues es su mamá o su papá. Pero sigue siendo un ser humano con expectativas, con ambiciones, con metas que muchas veces se descuidan. Y ese papel del cuidador que muchas veces recae en una sola persona, que no debería de ser así, deberían de tenerse establecidos horarios, turnos como cualquier otro trabajo, Ujú. termina desencadenando en consecuencias graves de salud reales y tenemos estudios que lo corroboran perfectamente de las patologías que puede llegar a presentar un cuidador, ¿no? Tanto en el aspecto psicológico, psiquiátrico incluso, como en el aspecto de enfermedades metabólicas como hipertensión arterial, mayor predisposición a infartos, eventos vasculares cerebrales, fallas en otros sitios, pueden incluso llegar a presentar lo que le llamamos el síndrome de burnout, que no sé Ujú. si ya lo han platicado, en donde literalmente se quema la persona, o sea, queda totalmente pues fuera de sí misma y eso es algo muy grave y muy difícil después de sacar adelante. Así es, un tema también muy, muy importante del cual, como bien dice el doctor, pues no le damos la importancia, ¿no? Asumimos que quién Sí, es el que va a cuidar de la persona. es correcto. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado el día Gracias de a hoy, ti. por atender nuestra invitación. ¿Algún mensaje que le gustaría dar a todas las personas y sobre todo, en dónde lo pueden localizar? Bueno, de entrada, yo creo que el mensaje más importante en estos temas va para el paciente y para la familia. De entrada, cada paciente debe saber que no está solo. Va a haber un equipo de profesionales atrás, un equipo de personas capaces, entrenadas y dedicadas a buscar los mejores resultados y ayudar tanto como sea posible en que se sientan mejor y tienen que dejarse ayudar. Muchas veces el paciente cae en ese vicio de creer que su enfermedad es responsabilidad solamente suya y pues no, realmente aquí las culpas pasan a segundo plano.
Me ha tocado también ver muy frecuentemente que el paciente busca que la familia no sufra o que no se preocupen por ellos. Y no, en esta etapa lo más importante es dejarse ayudar. Y eso nos lleva a la otra parte, al otro lado de la moneda, ¿no? Como familia, la principal responsabilidad y la principal forma en la que podemos ayudar al paciente es acompañándolo, estableciendo estrategias con un equipo que nos permitan mejorar la calidad de vida. La cuestión médica, eso déjenselo al oncólogo totalmente, ¿no? Pero la cuestión de nutrición, la cuestión de cuidado personal, la cuestión de recreación, que también es un tema muy importante, ahí sí la familia tiene que aportar, porque pues se asume que el paciente es alguien que les importa, ¿no? Dicho esto, pues me gustaría concluir la intervención. Yo creo que ese es el mensaje más importante. El consultorio, como me mencionas, me pueden encontrar el consultorio está en el edificio AVE, la clínica se llama ICANN Oncology. El edificio AVE está entre las avenidas Gómez Morín con Morones Prieto, prácticamente al lado del Hospital San José. Perfecto. Para todas las personas interesadas que deseen acudir con el doctor, pues aquí tienen, les vamos a dejar los datos aquí en un súper para que los puedan tener a la mano en caso de que lo lleguen ojalá y no, pero pues que lo lleguen a necesitar. Claro, con todo gusto. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Un placer tenerlo aquí y espero que no sea la única ocasión. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Tópico IM, un podcast de Instituto MEC. Mi nombre es Blanca Fernández, soy tanatóloga. Dejen los comentarios qué temas quisieran que abordáramos. Déjenos también sus comentarios qué les pareció este episodio y nos vemos en la siguiente emisión.